Muy bien, hoy voy a estar hablando sobre la enfermedad de mancha roja. Mi nombre es Paul Walton, soy una profesor acá en la Universidad del Estado de Oregon. Soy entomólogo y trabajo en insectos que hay en viñedas y también otras criaturas pequeñas en árboles frutales también. Y lo que voy a hacer es explicarles un poco la revisión y conocimiento que tenemos acá en la enfermedad de Red Blotch. Y también actualizarles un poco lo que hemos encontrado acá en algunas pruebas. Entonces, cuando vemos acá los virus, nos damos cuenta de que estos virus, ellos son muy dependientes del tiempo y necesitamos verlos sobre el paso del tiempo y no solamente en el momento. Eso es generalmente por qué hacemos estos estudios epidemiológicos. Es porque nos da una mejor idea de cómo el virus trabaja en un viñedo como tal. Entonces, como yo mencionaba hace un momento, esta es una foto de una persona con una mosca acá en el protector de la cabeza, y eso muestra cuán importante es ver no solamente como un humano, un fenómeno en específico, sino darnos cuenta de que el tiempo fisiológico cuando tenemos un calendario, un tiempo y fisiológicamente nunca es lo mismo. Los insectos y los virus son muy dependientes del ambiente para desarrollarse, y el tiempo fisiológico es mucho más importante que el tiempo calendario. Y entonces, cuando vemos a cómo los virus trabajan, y esto es no necesariamente una perspectiva de alguien que estudia virus, sino que sabemos que los virus no es necesariamente una vida, no considerado como una vida, sino como una fuerza física, o así se me explicaba a mí hace muchos años. No tiene intenciones, puede pensar, solamente puede reaccionar a su ambiente inmediato. Entonces, cuando vemos a los virus, sabemos que hay enfermedades, sabemos que hay un vector y luego tenemos el ambiente. Y todo esto encaja el uno con lo otro, y cada uno de ellos factores, y eliminar uno de ellos eliminamos la esparción del virus. Una mente se puede esparcir o tener vida cuando llega a una célula con vida. Entonces las fuerzas de los virus pueden entrar a muchas partes por sí mismos, pero pueden destruir células, pueden crear, por ejemplo, virus de manchas rojas, impidiendo, por ejemplo, la habilidad de que la vid funcione de la forma correcta. Entonces hoy voy a estar hablando, tratando de explicarles a ustedes cómo los virus se esparcen en Oregon y cómo creemos que se han estado esparciendo por insectos también. Entonces, en esta primera diapositiva de acá, este es un trabajo que mi estudiante, el Dr. Manny Dalton, hizo y que se graduó unos años después. Fuimos a revisar el esparcimiento de virus con el paso del tiempo, año tras año. Entonces lo que hicimos fue ir a las vid, a una vid de forma individual, y hacer las pruebas PCR y luego mapearlos para mostrar cómo se aumentaron las diferentes etapas con el paso del tiempo. Si ven acá del lado derecho, pueden ver en rojo, lo cual es un virus, azul, que es no virus, y con el paso del tiempo podemos ver un mayor incremento del virus con el paso del tiempo de la vida. Es una forma de verlo. Otra forma de ver esto es una línea de crecimiento en la que podemos ver cómo se esparce el virus acá en Oregon, y lo documentamos vid por vid utilizando pruebas PCR. Encontramos que se refiere en todas las áreas mayores, no solamente o principalmente en la área de Walla Walla. Pero lo más impresionante es que en el peor de los casos, como podemos ver acá, esta línea con puntos o en líneas, podemos ver que se está incrementando en un periodo de 2 o 3 años. Y eso puede ser de mucha preocupación para muchos agricultores, porque estos virus muchas veces afecta la habilidad fotosintética de la vid. No en todas, pero muchos, no todas las personas, pero muchos creen que estos virus puede afectar negativamente la calidad de las uvas.
en los viñedos también. Entonces la pregunta es, ¿qué insectos esparcen el virus? Y se ha hecho mucho trabajo en esto. Podemos trabajar con este listado de acá, con la primera pregunta que muchas personas se hacen, es porque muchas veces pueden ver problemas emergiendo rápidamente y no únicamente en las vidas, sino que acá lo primero que se nos viene a la mente por muchos agricultores es Craphiloxera. Ya se ha revisado, se ha visto que puede esparcir el virus, pero no es un vector del virus. Hemos visto muchas multioperaciones, Potato leaf por ejemplo, Western grape leaf variegated leaf Virginia creeper leaf y también algunos de los blue-green sharp Lucinian scale, que es de fruto europeo, Kale mealybug, wild mealybug, y también a self, y braid mites, y también cualquiera de estos que encontremos. Puede haber muchos más detalles de todos estos, pero ninguno de estos insectos han sido comprobados para ser vectores que estén compartiendo el virus a menos de una vida hacia otra. Entonces, si bien esta lista no hay evidencia de que ninguno de estos insectos se puedan esparcir el virus. Y entonces, esto se hizo, ese trabajo acá se hizo en California por el doctor Brader, que de Missouri. Entonces estaban viendo múltiples condados en California para ver si hay algunos de estos leafhoppers, como Eriodcomela elegantula, variabilis y también zigzag, para ver si podían esparcir o propagar el virus. Y ninguno de estas hojas podía hacerlo. Entonces también empezaron a ver algunos diferentes, en este caso, especies fistenes, que es comúnmente encontrado ahí. Y lo que vieron al empezar este trabajo, con el trabajo biológico que estuvieron haciendo, es que después de 3 meses empezaron a encontrar un 0.1% de vides siendo infectadas por este insecto después de haberlo implantado en la vid, en el viñedo. Ese porcentaje incrementó con el paso del tiempo y todos acá en Oregon empezaron a ver también este mismo patrón, si ver si podíamos encontrar acá este insecto y si de verdad también estaba transmitiendo el virus acá en Oregon. Entonces, dentro de unos meses, después de que se encontró la primera evidencia de unas operaciones y que vimos esto, estos insectos estuvieron alimentando y la biología nos mostró que básicamente podíamos ver acá que se alimentaban en esta parte de acá arriba, y la razón es porque el azúcar queda acumulado en el área de ahí arriba. Es una alimentación mucho más eficaz y por eso es su ecología, por eso es que lo hacen así, es como ellos se alimentan de una forma más eficiente. Entonces cuando los quitamos de ahí, podemos ver que muchas de estas hojas toman un color rojo y es porque se han incrementado los niveles de azúcar. Empezamos a ver estos pequeños cambios en las hojas. Esta no es una mancha roja de la vid, sino que es de tree loppers. Y al encontrar estos tree loppers, no solamente en el sur de Oregon, sino también en el valle de Willamette. Empezamos a hacer algunas encuestas sobre esto y nos dimos cuenta que habían 2 especies clave acá en el valle de Willamette. El Wicomytros trislis y Sparses tortrislis. Y el del lado derecho es encontrado más comúnmente acá en el valle de Willamette y el del lado izquierdo más comúnmente en el sur de Oregon. Cuando empezamos a ver la distribución de estos insectos, nos dimos cuenta de que están sobre todo en las orillas de los viñedos, lo cual simboliza cómo se puede esparcir el virus en esos viñedos. Recuerden ese mapa principal que les mostré que inicia desde el lado izquierdo hacia el lado derecho.
Eso es más o menos el mismo patrón que hemos notado. Entonces, esto nos lleva a los insectos que están causando la expansión de este virus. Y ahora, hay una forma en la que podemos probar acá que este insecto está esparciendo el virus y es haciendo este experimento de transmisión biológica. Lo que podemos hacer acá es poner el insecto acá, a ponerlo un periodo de adquisición para proteger y que el insecto esté ahí en una vid que no tiene el virus durante un periodo de inoculación durante un buen periodo de tiempo. Después de 7 días y luego empezamos a probar, a hacerles pruebas en esas vides para ver si habían sido infectadas por la vid como tal. Ahí se hizo la prueba. Entonces lo hicimos hasta que los insectos habían muerto con el paso del tiempo. Lo que hacíamos era ver a ambos insectos y también a la planta para ver si la infectividad o si el virus estaba siendo persistente en el insecto o si ya se estaba acumulado en las vides como tal. Entonces, hemos hecho muchos arreglos con diferentes insectos y con las especies de Tortoises que ya les mostraba y hablaba anteriormente. Y la Faithfulness también, que se mostraron que era un vector desde que las probaron en California. Pero también vemos en Colodonus, en la especie Colodonus, y también estaba funcionando. Entonces, hicimos miles de pruebas, cientos de miles de pruebas con los saltamontes y encontramos 2 positivos únicamente utilizando las pruebas de transmisión biológica y las pruebas de PCR. Entonces, estas son las pruebas qPCR. En 2 de esas encontramos 2 positivos. Una de Sposistles festinus, que es el de California, y una de Stickophaga basalis, que esa de hecho es la que pensamos que era Tortoises wickami. Entonces, probamos ambos ejemplares, las hicimos pruebas de nuevo, haciendo pruebas PCR, que eran mucho más sensitivas porque eran digitales, y de esas únicamente resultó positiva. Entonces, de miles de pruebas, una positiva. Obviamente nos queda claro que esos insectos que están ahí alrededor, que están mostrándose y que tienen patrones similares a los que estaban esparciendo el virus, el porcentaje o la fracción que sí lograba transmitir el virus es realmente baja. Menos del 1%, muy similar a lo que se mostraba en California. Entonces, un positivo y una prueba negativa. Entonces, hay un trabajo adicional que se hizo acá o que se está haciendo acá en Oregon, en USDA, y no voy a entrar mucho en eso, pero es muy interesante que han encontrado en los últimos años, en cuanto a Caladona reductus, Osbornellus, y hay una especie más que es un saltamontes, que es el Melanolarius, que es una especie de plant hoppers, que es un saltamontes en las plantas. Y vamos a seguir haciendo pruebas con esas y haciendo algunos experimentos con las vides. Pero también tenemos acá algunas. USDA encontró una propuesta o realizó una propuesta que fue fundada y estamos revisando ya estas señales vibratorias que nos están enviando acá, que estamos grabando y mostrando, que pueden ver acá en estas imágenes. Esto es lo que hemos logrado grabar en el trabajo de campo que se ha hecho utilizando estas para ponerlos en los organismos y ver cuáles son las respuestas de esos organismos. Es una herramienta que puede ser utilizada más en el campo y es una herramienta que puede ser utilizada también para el manejo de estos insectos. Entonces acá podemos ver un ejemplo de esta herramienta de vibración que estamos utilizando acá para ver la disrupción que hay en la vid, y dentro de los siguientes años creo que va a ser una herramienta que va a estar potencialmente siendo utilizada en el campo también, pero por los agricultores. Entonces en esta etapa el trabajo que hemos hecho nos decepciona un poco porque pasamos algo de años y notamos que muy pocos de los insectos que estábamos viendo estaban transmitiendo el virus, y lo que estamos aprendiendo es que es muy importante utilizar artefactos limpios cuando estamos plantando el virus. También pedir pruebas de virus cuando estamos plantándolos, asegurarnos de que tenemos una madera limpia donde estamos haciendo las pruebas,
evitar que las vías estén plantadas en proximidad a los viñedos que ya dieron positivo de la enfermedad de la mancha roja. También utilizar un monitoreo regular de los síntomas de la vid alrededor del año. Si hay un positivo, no utilizar la propagación, sino que nada más ir al sentido común y monitorear los síntomas de tanto el virus como presencia del vector. Y eso es todo. Buenos días a todos y gracias por dejarme ser parte acá del simposio de Oregon Wine. Mi presentación es sobre la enfermedad de la mancha roja. Es algo para lo que no hay cura. No hay cura para esta enfermedad y estamos analizándolo desde el punto de vista anatómico y estructural para tener un mejor entendimiento de esta enfermedad. Muy bien, los objetivos. Para esta sesión tengo 2 preguntas como parte del objetivo. Primero, ¿cómo el virus se distribuye alrededor de la vid? Y segundo, ¿cuál es la sintomología de la infección a nivel celular? Para lograr esos objetivos, tenemos ejemplares de hojas de vides que están saludables y también infectadas en diferentes etapas fenológicas. Y luego hemos trabajado estos tejidos para observación con un microscopio de electrones para transmisión, también conocido en inglés por sus siglas TEM. Una vez que empezamos sobre estos artículos TEM, es un reto procesar esto, pero si utilizamos esta técnica nos da resultados muy útiles y buena información, y por eso es que estamos interesados en utilizar esta técnica para entender la enfermedad de mancha roja mejor. Muy bien, estas son las hojas saludables, las que están viendo acá. Y lo que pueden ver acá son la glamina, que son la que es típicamente encontrada acá. Del otro lado, donde están las vides, donde están infectadas. Cuando ustedes ven la mancha roja acá, lo cual es típicamente la enfermedad de la mancha roja. Acá estoy mostrándole algunas de las manchas rojas que pueden ser encontradas en los márgenes de las hojas. Y además de las manchas rojas y esta enfermedad, lo que causa es que las venas de las hojas se puedan ver rojas. Pueden ver acá en este ejemplo, que es también parte de la sintomología de la enfermedad de la mancha roja. Generalmente, la enfermedad de la mancha roja se confunde con la enfermedad del complejo de enrollamiento de la vid, lo cual es otra enfermedad viral, pero hay una diferencia entre las dos. En el caso de la enfermedad del enrollamiento, la lámina completa de la hoja se pone roja, a excepción de las pequeñas proporciones de acá el área alrededor de las venas. Eso permanece verde y da una impresión de verde. Pero no se sorprendan si toda la hoja se pone roja en el caso de la enfermedad de la mancha roja. Es posible en la enfermedad de la mancha roja que logre transformar la hoja completa en rojo. Entonces, en el caso de la enfermedad de la mancha roja, causa bayas que sean de gallinas y de pollo. Las de gallinas son las saludables y las de pollo son las pequeñas, como pueden ver acá en este ejemplo, que están las saludables, y las de pollo son las que están infectadas. Y también desarrollan cambios en el color, igual que en las saludables. Sin embargo, las bayas de pollo no tienen semilla, y ese tipo de falta de semilla se conoce como Stenospormocarpic, y Stenospormocarpic causa falta de semillas, y las otras sí tienen semillas, pero no se han desarrollado completamente. Y vemos del lado izquierdo, estas son las saludables, y podemos ver
que se desarrollaron muy bien. Y acá podemos ver que las semillas se transforman en una diferente estructura de corina. Se transforma en una estructura de tipo baqueta. Entonces esta es la semilla saludable. Podemos ver que la corina está bien desarrollada. Y en el caso de las que están infectadas, las semillas básicamente se convierten en una baqueta. Entonces creo que el mensaje acá es que la baqueta es la clave para las semillas que no están saludables. Entonces esta es la estructura tipo de arquitectura arquitectónica, perdón, que no cabe dentro de las infectadas. Estos son los propagadores de azúcar. Y estos de acá, estas partículas que lo hacen por sí solas. Entonces estas son las células que básicamente hacen que el azúcar se forme y que creen su misma complejidad dentro de la valla. Muchas de estas funcionan por sí solas. Esta es la superficie superior de la hoja. Opuestamente la anterior no es una perspectiva tan arquitectónica, sino que esta es la parte de arriba de la hoja y esta es la parte baja de la hoja, ya sea hundidas o levantadas. Entonces, en otras palabras, la morfología acá ha cambiado y se ha transformado y ha afectado a la hoja y ha creado cambios incluso en la fotosíntesis. Estas son otras masas en la cloroplastia. Entonces estas son las células más grandes de las praxicélulas que causan en la parenquima empalmizada. En ambos casos están llenos de cuerpos más largos llamados plastobolia. Entonces en ambas células están llenas de cambios. Entonces, una vez que esto se ha formado, básicamente nos indica que los cloroplastos han sido propagados. Entonces, además de esto, incluye una gran masiva acumulación de esto acá, que podemos ver de este lado, cómo están empezando varios granitos de ello a formarse. Entonces, ambos crean la desintegración de las cloromonas. Entonces, este es un ejemplo de cómo se está desmantelando el cloroplasto. Y podemos ver acá el sistema de membranas que está persistiendo y está completamente separado. Una vez que los cloroplastos destruyeron todas esas integraciones, es que la fotosíntesis de la semilla ocurre y que se da en el área en que se está manufacturando, se está creando el azúcar en las células. Estos son uno de los ejemplos de las taninas que pueden afectar también a las hojas, acumular bastantes de las taninas que se espera y que se espera que haya ahí. Entonces, en este caso, hay bastante tensión dada por la enfermedad de la mancha roja, justo acá en esta área. Este es el mismo ejemplo. Estas son de las células antes mencionadas. Además de la pared, además de eso, la pared celular. Del lado izquierdo estamos viendo acá las células saludables. Y acá del lado derecho, las paredes celulares que están infectadas en las hojas. Acá las paredes son más anchas y también resaltadas. Entonces, este es el problema que está hecho de un elemento llamado plato sieve. Y dentro de estos platos
hay una transportación libre de partículas de azúcar hacia la baya. Este es un ejemplo, especialmente en las hojas infectadas, de que los platos están juntamente con los poros y no hay punto de azúcar que pueda llegar desde la hoja hacia la baya. Acá en este lado pueden ver que el floema está formado por calosa, que básicamente es una sustancia carbonatada, y que pueden ver la fluorescencia acá, lo cual nos indica la presencia de calosa. Toda acá la fluorescencia que viene de acá es un indicador de calosa y la floema acá. Del otro lado, los vasos de xilema que no están afectados están sanos y abiertos, como pueden verlos de este lado. Y luego, en el futuro, vamos a estar trabajando con plasmodesmara. Es un citoplásmico que es un tipo de puente y que une los canales con dos células, como pueden ver en este ejemplo. Acá hay una célula y esta es la otra célula, y ambas células están conectadas por estos puentes. Y estamos empezando a trabajar con estos puentes porque se mueven de una célula a otra célula, y así es como se vuelve sistemático. En conclusión, la enfermedad de la mancha roja altera la ultraestructura de la hoja, específicamente los cloroplastos, y esto nos explica cómo afecta el azúcar, lo que básicamente baja el Brix bajo infectado en las vides. Finalmente me gustaría agradecer al Consejo de Oregon Wine por iniciar este proyecto y por ayudarnos con este proyecto, que fueron muy útiles, y sobre todo a Bailey Hallwatch, que básicamente hizo todo este trabajo. Estoy dejando acá mi dirección de correo electrónico porque sé que quizá fue una presentación algo compleja, entonces acá está mi correo por si tienen alguna pregunta después de mi presentación. Gracias.